¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en la primera edición del Observatorio Semanal UCM, un programa diseñado para poder acompañarlos durante un rato, menos una hora, con buena música, conversación y actualidad sobre todo, especialmente en este periodo de tiempo donde nuestro país se ha levantado, tiene nuevas demandas y hay mucho que conversar porque el diálogo es lo principal para llegar a acuerdos. Pero no estoy sola, mi nombre es Orieta. Nos acompañan dos grandes hombres de nuestra Universidad Católica del Maule, que van a estar semana a semana acompañándonos, comentando cada cosa que puedan ver y por supuesto nos pueden seguir a través de las redes sociales, las oficiales @ucatólicamaule. Se encuentra con nosotros Marcelo Pinochet. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Orieta, ¿cómo estás tú? Yo por mi parte muy contento de esta experiencia. Yo creo que va a ser un programa entretenido también, de actualidad, como tú mencionabas, y además creo que vamos a poder también influir, ¿cierto? Ojalá en algunas personas con nuestra opinión. Esa es la idea. Perfecto, así es. Y estamos con el padre Mauricio Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas. Bueno, Marcelo es director de la Escuela de Sociología de nuestra universidad. Padre, bienvenido. ¿Qué le parece esta aventura en que nos estamos metiendo? Muchas gracias ahorita por la convocatoria, por la invitación. Saludar también a quienes nos siguen a través de la radio en esta mañana del día sábado, que siempre es una mañana bien familiar. Ojalá que podamos, en esta iniciativa que estamos llevando adelante, ojalá que podamos llegar a muchas familias, a muchos hogares, para poder dialogar de distintas temáticas que rondan y que deambulan permanentemente en nuestro ambiente social. Sobre todo, como ya bien tú lo decías, en este último tiempo que ha sido bien intenso. Sí, entrando ya en materia, hemos tenido semanas álgidas, ha habido un movimiento social bastante grande, pero ya esta semana ha salido humo blanco, por decirlo de alguna manera. Se habla de una nueva constitución, hay un acuerdo político. Quisiera saber qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen que con estos anuncios ya se va a calmar un poco el tema en las calles, la gente va a tener paciencia? ¿Qué es lo que se nos viene ahora? Sí, algo de eso está en el ambiente hoy día. Yo creo que lo primero que yo quisiera rescatar, que es algo que es notable y que es necesario realzarlo hoy día, es que esto acontece, este acuerdo político acontece luego de varias semanas de movilización en nuestro país. Es decir, los ciudadanos de Chile, las ciudadanas de Chile, forzamos a que la esfera política, ¿cierto?, pudiera acoger esta demanda. Esto no fue azaroso, no fue algo que salió así de repente, sino que es fruto del esfuerzo que han hecho chilenos y chilenas de salir a la calle día tras día para demandar un nuevo sistema de AFP, una nueva constitución. Esto yo lo veo como una olla a presión que finalmente explotó. O sea, había muchas demandas, por muchos años yo me acuerdo del tema de los endeudados del CAE, que también viene muchos años luchando, conversando con Muchísimo, sí. Anda Chile, también es una agrupación que también hizo bastante movimiento. No Más AFP, agotó todas las instancias de diálogo posible. Y finalmente hay un cúmulo de demandas. Bueno, con la ley Ricardo Soto también se bajó un momento una presión que había con respecto a los medicamentos y la falta de acceso a la salud. Pero llegó un momento que hubo un fenómeno bastante lindo que eran las marchas, donde todos estaban en la misma. O sea, habían distintas demandas, pero el sentido era uno solo. O sea, este no es el país que queremos cambiarlo. Sí, hay un seguimiento, como tú bien dices, un montón de situaciones que venían ocurriendo ya de hace décadas, y en el sentir común de la gente del día a día se iban de alguna manera acumulando esas tensiones y que van dando cuenta o se van expresando de distintos modos, ¿no? A veces con un modo más fuerte, sonaban más potentemente a través de los medios, a través de las redes. Después ocurría algo que provocaba, digamos, una baja de tensión o baja de presión, si se quiere, de esas demandas, pero llega un momento, ¿no es cierto?, que la acumulación es tanta que finalmente un gatillante menor dentro de un contexto general provoca una serie de consecuencias que han permitido y posibilitado que ocurriera todo lo que ha ocurrido en un contexto de una demanda social que ya se hace común, ¿no? Uno de los distintos grupos con los cuales comparte, conversa, dialoga, etcétera, uno va descubriendo que hay como patrones comunes y como demandas comunes.
Y aquí creo yo que dentro de todo lo que hemos visto, un elemento muy valioso tiene que ver con eso, con que en general las demandas son comunes. O sea, no hay grandes distanciamientos en las demandas, y eso habla de que hay un sentir común también, que en clave más cristiana diríamos un mismo espíritu, que clama de alguna manera por mejores estándares de justicia para todos. Y yo creo que esa perspectiva o ese trasfondo, más allá de todas las cosas que han ocurrido también, es lo que ha imperado, lo que ha quedado, y que de alguna manera también se ha ido registrando, ¿no? En estos últimos, con los hechos de estos últimos días. Así que en ese sentido me parece a mí que ha sido una instancia muy, muy relevante y muy esperanzadora también como país. Sí, eso es lo que me llama la atención, Marcelo, desde tu punto de vista, porque esto de sentir que estamos viviendo un momento histórico en Chile. Exacto. O sea, que estamos haciendo historia. Nosotros, solamente mencionar un dato, yo no sé si ustedes saben, pero en el año 98 el Informe de Desarrollo Humano en Chile hablaba ya de los 3 miedos de los chilenos y las chilenas. Y hablaba que, 98, es decir, hace 20 años, mencionaba 3 cuestiones. El miedo a enfermarse, el miedo a envejecer, y por lo tanto llegar a viejo y pensionarse, ¿cierto? Y viejo y enfermo, o sea, enfermarse, llegar a viejo, ¿cierto? Pensionarse, y el miedo también a sin trabajo, el miedo a la cesantía, como los 3 principales miedos de los chilenos. Y de un otro modo, eso constituye para cualquier persona un malestar, que es lo que mencionaba Mauricio, respecto a este malestar soterrado que venía acumulándose, que se iba uniendo a otras cuestiones cotidianas, más allá de estos elementos globales, ¿cierto? Cuestiones también cotidianas. Es que también hay otras variables, porque si bien el sistema FP se implementó en los 80, estamos ya en la primera cohorte, se me ha salido el término académico, cohorte, donde están todos ya con el régimen FP, y estamos viendo los efectos que no fue lo que nos prometieron. Y si vemos que son pensiones bajísimas, bordean los 100.000 pesos en algunos casos, están enfermos y van a comprar remedios, y los remedios están coludidos. Entonces, es un sistema que nos está arrastrando a la pobreza, casos de indignidad también, un sistema que solo nos permite el endeudamiento para poder obtener servicios. Entonces, claramente había un malestar que se ha ido acumulando, y lo otro es que viene una generación que no tiene miedo también, que son los jóvenes los que empezaron a levantarse. Claro, y son también aquellos que de alguna manera no han tenido en general, digamos, una experiencia social traumática como la que vive cierta generación, yo diría como de los 45. O sea, todos nacieron después de los 90, Exacto. Eso hay que dejarlo claro. Que han tenido otro tipo de experiencias, ¿no? Cuando uno por ejemplo, hace una semana atrás, nosotros en la parroquia donde yo trabajo hicimos un cabildo, y la mayoría de las personas que participaban, las demandas eran comunes, primero, tanto en las distintas generaciones, de modo transversal. Pero para los efectos, digamos, de poder hacer un análisis respecto de la sensación de que las personas tenían frente a todo lo que pasaba, en general, la gente que participó en el cabildo mayor de 50 años, había una sensación de temor y de inseguridad. En cambio, en aquellos que eran de un segmento joven, podríamos decir menores de 30, ¿no? Tenían una actitud mucho más desafiante, como que no les importaba, ¿no? No les importaba eventualmente qué es lo que pueda ocurrir, o el sacrificio que haya que hacer, o qué sé yo, en razón de un objetivo mayor, digamos, que eran todas estas demandas sociales que aparecían. Entonces uno ve ahí cómo generacionalmente también la sociedad chilena está marcada, ¿no? por la historia, y por esta última historia que hemos tenido, sobre todo en el periodo de la dictadura militar. Entonces, eso marcó a las personas, marcó a generaciones que hoy día, frente a este episodio social que vivimos, de alguna manera rememoran todos esos acontecimientos y esas situaciones que fueron tan dolorosas para Chile, ¿no? Yo quisiera agregar un elemento que quizá uno lo escucha también cuando ve la prensa o lee la prensa extranjera, es decir, cuando en otras latitudes hay fenómenos parecidos a los que hoy día tenemos en Chile. Lo primero que se dije, bueno, pero estos jóvenes, los que están hoy día en la calle, son aquellos jóvenes que no conocieron la guerra y que por lo tanto no tienen miedo a que su situación de país, de libertades, de certidumbre se vea afectada. Yo quiero comentar algo. Es hoy día, los jóvenes que hoy día vemos en la calle, sobre todo, es la generación más educada en la historia de Chile. O sea, hoy día, y ustedes lo saben, ¿cierto?,
más de 1,5 millones de jóvenes está estudiando en la educación superior hoy día en Chile. Es la generación que ha accedido a este nivel, ¿cierto?, de ampliación de sus oportunidades y que por lo tanto podríamos decir, o sea, podrían estar tranquilos con eso. Pero fíjense ustedes también que hay un elemento. Hoy día también hay 600.000 jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudian en ese mismo segmento, 18 y 29 años. Entonces, efectivamente, si tú utilizas la figura de la olla a presión, efectivamente esto era un problema. Efectivamente esto es un problema. O sea, y lo divertido es que decían, no se veía venir. O sea, lo primero que dijeron la autoridad es que esto no se veía venir. Y vino con toda la fuerza. Les vamos a dejar hasta aquí la conversación porque yo pido excusas para que no nos están viendo por Facebook, que estas señas raras porque ya se nos acabó el bloque. Así que vamos a poner pausa, vamos a escuchar música para relajarnos un poco, darnos un poco de ánimo y volvemos en un par de minutitos más a continuar con la conversación en Observatorio Semanal UCM. Ya vamos y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Observatorio Semanal UCM con Marcelo, con el padre Mauricio. Quedamos en el tema con los jóvenes. Ahí cortamos un poco porque los jóvenes definitivamente son una generación distinta, más educada, sin miedo. También hay otros elementos, lo conversaba con María Teresa Muñoz, psicóloga, vicerrectora de investigación de acá de la universidad, que ella me hacía el comentario, esta generación no tiene miedo a la muerte. Son la generación que tiene más tasa de suicidio, bueno, apoya el aborto y otras cosas porque no tiene miedo a la muerte. Una generación especial que también le da otro contexto, o sea, a pesar de todas las mutilaciones que hubo, balines en las calles, nunca dejaron de ir a protestar, nunca dejaron de marchar, o sea, el miedo no tienen. Sí, puede ser, digamos, porque hay un elemento también, la muerte para un joven es una cuestión sumamente lejana. Uh-huh. Es como mi hija que tiene 10 años y encuentra que yo soy sumamente mayor y yo me siento muy joven, digamos. Uh-huh. ¿No te preguntan también si vivías con los dinosaurios? Entonces, por lo tanto, claro, ven el futuro de la muerte muy lejano, muy atemporal. Yo creo que ese es el tema. Pero efectivamente una juventud que tiene ciertas características súper diferenciadoras respecto a otras. También hay una utopía detrás, una generación también mucho más empoderada, que ya no es la generación del ni ahí, de los 90, ¿cierto? Que no estaba ni ahí con nada, ¿cierto? Y no se involucraba en ni una cosa. Es una generación hoy día de jóvenes que efectivamente quiere influir y mira que una perspectiva también, digamos, de posicionamiento en la sociedad, mira también entonces con desdén todo lo que han hecho las generaciones más adultas. Es decir, ¿cómo inventaron el CAE? ¿Cómo se le ocurrió el CAE? ¿Cómo se le ocurrió este sistema de pensiones? ¿Cómo se le ocurrió esto y lo otro? Entonces, es una generación que piensa de que el futuro, ¿cierto?, es a partir de ahora. Y lo que está en el pasado, ¿cierto?, es algo sobre lo cual uno tiene que rebelarse. Es una generación sumamente crítica. Y es independiente del sector político, o sea, independiente del sector político del joven. Puede haber votado por la derecha en la última elección parlamentaria, sé que fue a votar, digamos, pero fue haber votado por la derecha, pero hoy día está a favor de ciertas cuestiones que han sido históricamente el discurso de la vieja nueva mayoría o de la concertación. Yo recuerdo en esa perspectiva, digamos, de la realidad juvenil hoy día, que en el año 91 en Santiago hubo una gran polémica, porque el entonces cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Oviedo, que ya falleció hace varios años ya, sacó una carta que se llamaba Moral, Juventud y Sociedad Permisiva. Y en su momento fue una carta muy polémica, porque efectivamente tocaba todos los temas polémicos, ¿no? El tema del rol de los jóvenes en la sociedad, en cómo los jóvenes también valoran o no valoran, digamos, su propia identidad, su corporeidad, la sexualidad. Y dentro de lo polémico de la carta hay un gran acápite que pasó casi inadvertido, ¿no? Pero que hoy día podría, lo traigo a colación, digamos, porque hoy día podría tomar mucha fuerza y que tenía que ver con un llamado que hacía el cardenal Oviedo al país respecto al tema de la desigualdad, el año 91. Estamos hablando hace bastante años atrás,
Y en ese contexto, la Carta Pastoral señalaba, ¿no?, que el país tenía que tener una particular atención a lo que pasaba con la desigualdad, porque la desigualdad tenía como consecuencia la violencia. A largo o a corto plazo, la violencia es casi la consecuencia natural a una desigualdad social. Y el documento, el año 91, repito, insistió en esa idea que después, en un nuevo documento pastoral en el año 95, volvió a aparecer, vuelve a aparecer el año 2005, vuelve a aparecer, a propósito, recordaremos todavía el tema del sueldo ético del que habló hace algunos años atrás Monseñor Goich, y vuelve a aparecer nuevamente el tema de la desigualdad, relación, violencia, en la Carta Pastoral Chile, un lugar para todo, de la Conferencia Episcopal del año 2017. Lo que quiero decir que junto con este cambio generacional en lo que sucede en la vida, sobre todo en la vida del mundo juvenil, paralelamente con eso, también se dan estos reclamos permanentes por la desigualdad y en la desigualdad que vivimos, y que han de alguna manera sido proféticos, en el sentido de que décadas antes de que se despertara todo este reclamo social por esta demanda social, se estaban anunciando y se venían anunciando, ¿no? Hoy día, cuando ya la cosa estalló, todos de alguna manera, uno ve, ¿no es cierto?, políticos, gente de los medios, etcétera, como que todos se ponen en línea con el tema. Y todos salen, ¿no es cierto?, nosotros lo dijimos. Pero padre, nadie hizo nada, ese es el punto. Y ahí, se dijo, exactamente. Pero padre, hay un punto sobre el tema. ¿Por qué piensas tú que a pesar de esto, a pesar de esta trayectoria de mensajes de la Iglesia que tú relatas, a pesar de eso, hoy día la gente dice la Iglesia está ausente del debate, la Iglesia no ha dicho nada sobre esto? La Iglesia ha tenido otros problemas por todos sabidos, ¿no es cierto?, que le han quitado bastante el piso, ¿no? Uno ve hoy día, al menos lo que yo he alcanzado a ver, además de algunos lugares que se han siniestrado, digamos, en general, los rayados en la Iglesia tienen que ver con el tema del abuso sexual y de la pedofilia, que ha sido el gran karma, por decirlo así, que ha vivido la Iglesia durante ya varios años. Si uno se pone a unir, digamos, las cosas, siempre en un ámbito especulativo, por ejemplo, uno tiene que pensar que la generación de jóvenes de hoy día, aquellos que están en las marchas, aquellos que están en las distintas protestas y aquellos que están también en algunas situaciones, digamos, más extremas, son chiquillos que han estado escuchando por más de 10 años el tema de los abusos de la Iglesia. Entonces, si uno se remonta a la explosión del caso Caradima, por allá por el 2008, incluso si se va más atrás, el caso del cura Tato, que fue como el ícono, digamos, con el cual comenzó a aparecer todo el fenómeno eclesial. Entonces, uno dice, estamos hablando de años en donde a los jóvenes de esta generación se les decía día a día, noche tras noche, en cada noticiario y en todos los canales, ¿no es cierto?, el tema del abuso sexual, el tema del abuso de la Iglesia, etcétera. Y con esto no estoy diciendo que la responsabilidad sea de los medios, ¿no?, ni mucho menos de los jóvenes, la responsabilidad es eclesial, evidentemente. Pero como fenómeno lo planteo de que esta generación ha escuchado ese discurso por años. Entonces no tienen otra comprensión eclesial, no tienen otra comprensión que a lo mejor los jóvenes de otra época, como nosotros, tuvimos, la experiencia que nosotros tuvimos de iglesia. O los jóvenes que han estado cercanos a la Iglesia y que siguen estando cercanos a la Iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Tienen otro tipo de experiencia, en otro tipo de servicio, de tarea, de misión, de experiencia de sentido para su vida, etcétera, etcétera, que por distintas razones, digamos, han podido vivirla, pero la gran generación de los jóvenes del país, la experiencia ha sido la otra. Y la otra se le ha repetido, vuelvo a decir, una y otra vez, noche tras noche, por muchos años. Y eso evidentemente va marcando y va quedando en el colectivo, ¿no? Y vuelvo a repetir, cuando uno mira, por ejemplo, los rayados que se producen en algunas iglesias, ¿con qué tienen que ver? Cura abusador, cura pedófilo. Entonces, eso es lo que quedó en los jóvenes. Y la rabia que se expresa de alguna manera tiene que ver con eso, en este caso, digamos. Tiene que ver con eso también, ¿no? Con este discurso que ha durado años. Ahí hay un tema también de la agenda de los medios, donde se han levantado temas, hay reclamos, que pueden ser justos reclamos, habían víctimas, pero no quedamos nada más que los reclamos.
reclamos uno tras otro. El tema del CAE también se hablaba, se contaban historias, el acceso a la salud, o sea, cuántas historias tenemos de gente que murió esperando acceso a la salud, Sí, una claro. especialista, etcétera, y gente final, que todavía espera que la atiendan en el o está hospital. en lista de espera que desaparecieron Sí. por secretaría. Entonces, hay un tema donde hemos escuchado efectivamente a través de los medios, las conversaciones y todo, una serie de reclamos, sin que nadie se hiciera cargo de una forma definitiva o se hiciera responsable, o sea, al menos se hiciera responsable del tema, porque un gobierno llegaba y le echaba la culpa al gobierno anterior y así nos íbamos dando vuelta. Si les parece, luego conversamos no quiero tomarme la pauta, pero sí es tu pauta porque también. Estamos aquí los tres lo mismo. porque hay un elemento también respecto a las instituciones, es decir, hay una suerte de desafección con las instituciones, incluye entonces la Iglesia Católica por los motivos que mencionaba Mauricio, pero quizá hay otros también, en materia de conversación también, pero Bueno, si pero vamos a en los ese consultorios nivel, servida social, pues sí, eso nos dijo un ministro. pero Hay momentos de reunión. en ese nivel quizás también los únicos que aparecemos bien en la foto son las universidades, y ahí yo creo que también tenemos un rol que podríamos conversarlo. Exacto, pero se nos está haciendo poco el programa, ya Sí. se nos acabó el segundo bloque. Volvemos con el tema de las instituciones y también con lo que se nos viene a adelantar, porque una votación significa campaña y eso significa polarización y se nos viene un nuevo proceso importante para nuestro país. Así que nos vamos a una pausa y volvemos en unos minutos a Observatorio Semanal UCM. Ya le está poniendo mensual, no está alargando. Observatorio Semanal, una vez a la semana, que nos escuchen y nos vean a través de nuestras redes sociales. Recuerden @ucatólicamaule en Facebook, Twitter e Instagram. Vamos y volvemos. No, sí, podemos animar cualquiera aquí, si no, no hay problema. Estamos de vuelta aquí con Padre Mauricio, con Marcelo Orieta, acá quien les habla en Observatorio Semanal UCM. Quedamos con varios temas pendientes. En la pausa seguimos conversando porque queremos hablar mucho, así que vamos a aprovechar estos 10 últimos minutos que nos quedan de programa. Recordarles que nos sigan a través de redes sociales de la Universidad Católica del Maule, @ucatólicamaule en Facebook, Twitter e Instagram. Si quieren también nos siguen por LinkedIn, que también tenemos, y TikTok, y vamos a estar donde estén, vamos a estar, así que lo vamos a estar siguiendo. Estamos con el tema de la institucionalidad, instituciones que han perdido credibilidad. Hay algunos que quieren bautizar este periodo de la historia, porque ya estamos hablando de proceso histórico, como crisis de legitimidad. No sé qué opinas tú, Marcelo, al respecto. Bueno, en el último tiempo se ha venido configurando la sociedad chilena y eso no es para nadie un misterio, una desafección con todas nuestras instituciones por distintas cuestiones. Algo mencionó Mauricio respecto a la Iglesia Católica. Hay una evaluación también en general del rol de las iglesias. Nosotros siempre, nuestro acento es sobre la Iglesia Católica, pero en general es sobre las iglesias. Sobre entonces las Fuerzas Armadas, sobre Carabineros, etcétera, es decir, sobre la clase empresarial. Con escándalos, porque Fuerza Armada fue el tema de los fraudes, Carabineros, ¿para qué decir? Además que venía con el tema de la operación Huracán en la Araucanía, que finalmente era todo un montaje. Exacto. ¿No? Nunca fue. Bueno, esta semana se conmemoró un año de la muerte del comunero Catrillanca. Exacto. El nombre de él es Camilo Catrillanca. Camilo sí. Catrillanca, que también movilizó mucha gente. Sí. Votaron estatuas de conquistadores españoles, la de Pedro Valdivia en Concepción, por ejemplo. Y cada vez que escuchamos algo en una institución es algo negativo. Exacto, eso es lo que se coludieron las farmacias, se coludieron los pollos, se coludieron los cerdos. ¿Para qué hablar la Freirina? Nosotros tenemos San Javier ahora. O sea, suma y sigue. Exacto. Nosotros, el comentario en general es que algo de esta cuestión está pasando a nivel transversal en distintas partes del mundo. Como bien también mencionábamos este tema de que efectivamente hoy día los chilenos están más educados, pero también más informados. Es decir, incluso aquí mismo... Conectados también. Más conectados. De hecho, aquí mismo en la universidad lo hemos visto, una movilización que se organiza en 20 minutos.
a suerte de redes sociales y de WhatsApp. O sea, en 20 minutos los estudiantes son capaces de levantar entonces una manifestación. Entonces, hay una instantaneidad en la información que todo lo que allí acontece, ¿cierto? No importa dónde sea en el mundo, uno la sabe de inmediato. Eso es de este tiempo, no es de la época, ¿cierto? Cuando ustedes eran jóvenes. Yo creo de que eso es también otro elemento. Y el tema de las instituciones que aparentemente, ¿cierto? Obviamente en la democracia son importantes todas las instituciones y por eso se han ido formando y por eso las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la violencia o el Estado a través de las Fuerzas Armadas, etcétera. Hay una serie de configuraciones de aquello que nosotros denominamos Estado hoy día que está en crisis, que está mirándose con mucha detención. Y allí entonces aparece otra información, algunas falsas también, digamos, hagamos un comentario sobre eso. Hay bastante información que de dudosas referencias también. Que eso nos da para un programa completo. Claro, o sea, hay que recordar lo del escándalo de Cambridge Analytica. Exacto. De cómo se manipula la información para polarizar aún más las posiciones y conseguir réditos políticos. O sea, Oye, el otro está comprobado que Trump consiguió sus votos de esa manera. Exacto. El otro día leía la información de la Tercera y el Mercurio en particular han estado dedicando bastante espacio dentro de sus sitios web y dentro del diario para develar la realidad de estas informaciones falsas. Entonces, efectivamente, eso es lo de hoy. Eso es algo que no conocíamos. Por lo tanto... Pero, perdón que te interrumpa, es que también va un tema, porque, el Mercurio miente es una frase que vengo escuchando desde niña. Los medios tradicionales no son creíbles tampoco. Entonces uno cree al que me dijo la vecina, el tío, el primo, un amigo del hijo de, y finalmente en ese no saber quién lo dijo genera más confianza que incluso estos grandes medios. Y ahí es donde se aprovechan de colar estas informaciones falsas, que es como el juego del teléfono. O sea, dijo una cosa pero se fue deformando hasta que llega y se amplifica de otra manera. Cierto. Y eso es un fenómeno bastante peligroso en la sociedad también. Y permanece, perdón, dame 10 segundos nomás, Mauricio. Y permanece todavía un elemento, a pesar de esta conectividad, permanece el elemento que es sustantivo, creo yo, en el modelo que es económico, pero es también social y cultural, digámoslo, es el carácter individualista. Es decir, yo tengo la información, no es que mi grupo piense sobre eso, yo pienso sobre tal o cual cuestión que esto está malo, por la información que yo he recibido, etcétera. Ese carácter individualista también yo creo que es un elemento de esta generación, de esta época, y que no conocíamos anteriormente. Yo quería quedarme con la idea de cuando hablamos de instituciones, porque la institución o la institucionalidad pareciera ser una cosa como amorfa que viene llegando, no sé, de la estratosfera, y resulta que las instituciones están constituidas por personas. Y finalmente, si una institución es corrupta, es porque en la institución hubieron personas corruptas que llevaron a que la institución cayera o entrara en una dinámica, ¿cierto?, de corrupción, ¿no? Contribuyendo con decisiones, con directrices, con ciertas dinámicas internas institucionales que dieron cuenta de esa corrupción, ¿no? Ahora, cuando uno habla de la gran cantidad de instituciones que tenemos en el país, sobre todo durante los últimos años, pero yo estoy seguro que esto tiene que ver con décadas, ¿no? Y que se han ido evidenciando, bueno, es porque esas instituciones o en esas instituciones hubo gente que se corrompió. Y se corrompió por distintas razones. A veces la corrupción tiene que ver con temas económicos, generalmente. A veces tiene que ver con cuestiones de poder, que generalmente va asociado también a lo económico. A veces tiene que ver también con cuestiones políticas. A veces tiene que ver incluso con intereses de carácter emotivo, ¿no? Entonces, quiero subrayar eso porque nunca debemos olvidar que todos, de alguna manera, en nuestra propia vida personal, podemos también tener o caer en pequeñas corrupciones, ¿no? Y que a lo mejor no tiene una repercusión institucional, que a lo mejor tiene que ver con nuestra vida personal, con nuestra vida familiar o con nuestro ambiente laboral, pero que de alguna manera esa actitud en pequeño que a veces obra en nuestra vida o que está latente en nuestra vida, viéndonos en un escenario situado en donde hay mucho más capacidad de influir, mucha más capacidad de acceder a ciertos ámbitos de poder o incluso un dominio estratégico económico muy grande, aquello que a veces hacemos en chico, eventualmente se puede replicar en grande. Yo siempre les pongo el ejemplo del maestro de la construcción, me disculparán los maestros de la construcción, de los cuales conozco varios,
que son nobles, ¿no? Y leales a su trabajo, pero cuando el maestro de la construcción dice, mira, esto es grande, o el gerente de esta empresa, no sé qué, no nos arregla esto, no nos da estas mejoras, en fin, entonces como que se siente justificado para poder decir, bueno, entonces yo me llevo esta herramienta para casa, o yo me llevo no sé, pues este kilo de clavo. Disculpen lo burdo del ejemplo, pero ese tipo de pequeñas corrupciones que suceden a nuestro nivel micro, por decirlo de alguna manera, se ven cuando esa misma persona expuesta a la misma fragilidad humana está en un nivel o en una situación, digamos, de poder o de influencia macro y donde se puede ver eventualmente fácil, ¿no?, acceder de un modo ilícito a ciertos beneficios o conseguir ciertas retribuciones. Entonces la inclinación o la tentación, ¿no?, a poder corromperse es gigante. Y en ese sentido tampoco tenemos que ser ingenuos, ¿no?, respecto de todo esto que hemos vivido y todo esto que hemos pasado. Uno lo reclama y lo seguirá reclamando y lo seguirá luchando, y está bien que así se haga, pero también eso de alguna manera obliga a tener una mirada sobre uno mismo y decir, bueno, yo en mi propia vida, en mi propio ambiente, en mi propia circunstancia, digamos, ¿qué puedo hacer para de alguna manera verme lo más privado posible de esta actitud que tanto despreciamos, ¿no es cierto?, en lo macro, pero que también eventualmente se puede dar en lo micro? Yo entiendo el punto de Mauricio, yo entiendo el punto, pero sí no puedo quedarme con la sensación de que efectivamente es eso. No puedo quedarme con la sensación. Entonces, a lo que voy, es que la pillería del chileno, que parece que es el punto de Mauricio, es esto que si yo vendo un auto, lo llevo donde una persona para que rebaje el kilometraje del auto y así lo pueda vender a un mejor precio. Corrupción. Es corrupción, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sin embargo, hay algo que tiene que ver con las instituciones que no está en aquello que está presente, que es el ocultamiento, que es entonces también esta suerte de elemento como en secreto que toman estas instituciones para privilegiar, ¿cierto?, algunos sectores económicos, políticos y no sé qué más. Que el caso de la farmacia, ¿cierto?, fue el más conocido. Hay una corrupción estructural, digamos. Exacto. Es que hay un sistema que lo permite. O sea, eso de la mano invisible del mercado que todo lo regula no existe. Así que y me están poniendo el reloj ahí que nos estamos pasados y tenemos muy poco tiempo para despedirnos. Se nos hizo cortísimo el programa. Sí. Pasó volando, creo que quedaron muchos temas pendientes. Vamos a esperar en la próxima semana a ver cómo evoluciona esto, seguir conversando, porque nos faltó un tema importantísimo que creo que lo vamos a tomar la próxima semana ya como antecedentes, que es lo que se nos viene. O sea, viene un plebiscito. Se están ya marcando las posturas, ya se está polarizando nuevamente el país. Hay un tema de comunicación en redes sociales que vamos a tener que ver cómo manejarlo también, la agenda de los medios, las conversaciones. Y también generacionalmente cómo se va a tratar esto, porque hay algunos que tienen recuerdos de cómo se vive un plebiscito, ni cómo es el ambiente previo, y otros que van a aprender sobre la marcha. Exacto. Y esperemos que sea lo mejor para Chile solamente. Claro, uno durante el día de ayer me preguntaban un poco sobre esto y claro, uno no tiene una opinión formada todavía. Seguramente ya para la próxima semana vamos a tener una opinión más fundamentada respecto a cómo viene el camino, cómo va a ser entonces el futuro con esto y si efectivamente esto tuvo algún apego, ¿cierto?, en la sociedad, en los manifestantes, en los estudiantes, en los jóvenes. Ok, hasta nos están cortando la luz para los que puedan ver, así de mal estamos. Les agradezco, están no invitados, somos parte de la misma mesa para la próxima semana en el Observatorio Semanal UCM. Nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden comentar, nos pueden tirar tomates por redes sociales, porque afortunadamente no nos llegan los tomates realmente, pero sí son bienvenidos en darnos todos los comentarios, en decirnos qué temas les gustaría que tratáramos. Podemos traer invitados, así que si nos proponen también podríamos gestionarlo. Y agradecemos que nos hayan escuchado hasta esta hora y será para la próxima semana. Muchas gracias, Padre Mauricio, Marcelo. Gracias. Muchas gracias, Orieta. Gracias, Mauricio. Sí, nos vemos ya la próxima semana en Observatorio Semanal UCM y será hasta la próxima ocasión.